Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. En el país, la piedra angular, o nuestro país es la piedra angular en Latinoamérica y un aliado clave para Estados Unidos. Esto le dijo hoy el presidente Joe Biden al mandatario colombiano Gustavo Petro durante una reunión en la Casa Blanca. Biden expresó su apoyo a la propuesta del presidente Petro de cambiar la deuda de los países del mundo por acciones climáticas. Tras el encuentro bilateral, el presidente Petro reveló que adicionalmente en la lucha contra la crisis climática, Estados Unidos aportará $500 millones destinados al Fondo Verde para salvar la selva amazónica. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Otra tragedia en una mina de carbón, esta vez en Cucurúa, Cundinamarca. 3 mineros muertos, 4 atrapados y 4 sobrevivientes. Es el saldo de una explosión por acumulación de gases dentro de una mina privada de carbón. A esta hora continúan las labores de búsqueda y rescate. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. En el Consejo de Bogotá denunciaron retrasos en 55 obras por falta de trabajadores. Según la concejal Diana Diago, varios frentes de obra en la capital están en jaque porque no hay suficientes operarios. Algunos de ellos son la avenida El Rincón de Suba, avenida Tintal, los andenes de la calle 116 y del Canal Córdoba. El IDU aseguró que los contratistas no tienen excusa y no pueden justificar los retrasos, alegando falta de obreros, por lo que hay procesos sancionatorios en curso. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Otra tragedia por las armas en Estados Unidos. Un hombre dispara y hiere de gravedad a una niña de 6 años que buscaba un balón en su patio. Fracasa la misión más ambiciosa de Elon Musk. Explota luego de despegar el supercohete con el que quiere llevar astronautas de la NASA a la Luna y Marte. Florida amplía su ley anti-gay en todos los colegios del estado. Perú reclama nuevamente al presidente Petro. Dice que falta a la verdad y que irrespeta las normas internacionales. OTAN anuncia que decidirá en julio el ingreso de Ucrania al bloque. Insólito. Autoridades en Francia incautan cacerolas para evitar protesta contra el presidente Macron. El actor Alec Baldwin regresa al set de grabación tras matar de un disparo a su directora de fotografía. Fiscalía retirará los cargos en su contra. Con Margarita Ortega y Bianca Gambino. Un hombre disparó a su vecino y a su hija de 6 años porque una pelota cayó en el patio de su casa cerca a la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Otra tragedia por las armas de fuego en poder de civiles que se suma a muchas más en este país. Un hombre en el condado de Gaston, cerca de Charlotte, en Carolina del Norte, disparó e hirió a un padre y a su hija de 6 años después de que un grupo de menores acudiera a recuperar una pelota de baloncesto que había rodado hasta su jardín. Según familiares de las víctimas, la pequeña de 6 años, Kinsley White, fue alcanzada por una bala en la mejilla, pero fue dada de alta tras ser atendida en un hospital. Su padre, Jamie White, quien había corrido en su ayuda, recibió un disparo en la espalda. El hombre permanece hospitalizado con heridas graves. Las autoridades del condado anunciaron que el sospechoso Robert Louis Singletary, de 24 años, que ya fue arrestado, debe ser considerado armado y peligroso. El atacante, que estaba en libertad bajo fianza tras ser acusado de un ataque con un martillo a una mujer en diciembre, recibió 4 cargos de asalto con un arma mortal con la intención de matar causando lesiones graves y un cargo de ser un delincuente en posesión de un arma de fuego. Esta sería la 4ª vez esta semana en que un error aparentemente ordinario desemboca en violencia armada en Estados Unidos. El cohete Starship, el más poderoso del mundo de la empresa de Elon Musk, explotó pocos minutos después de su lanzamiento. La entidad gubernamental responsable de la regulación de la aviación civil en los Estados Unidos investigará la explosión de la nave espacial. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos anunció que liderará la investigación sobre la explosión de la nave Starship de SpaceX durante el lanzamiento que se realizó este jueves. La entidad indicó que verificarán que se hayan cumplido los
los requisitos de seguridad pública y que haya una investigación sólida en curso para llegar a la raíz del percance. Por su lado, Elon Musk, dueño de la compañía, a través de sus redes sociales felicitó a la empresa por el despegue de la aeronave y dijo que ha aprendido mucho para el próximo lanzamiento. El cohete Starship, el más grande del mundo, fue lanzado en la mañana de hoy. 3 minutos y 59 segundos después de despegar de su base en Boca Chica, Texas, el cohete explotó en el aire. Icing on the cake. Se trató del primer vuelo de prueba de la nave espacial que aspira a enviar astronautas a la Luna y Marte. La compañía de Musk intentó hacer un lanzamiento el lunes, pero no pudo debido a un problema de presurización. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, extendió a todos los grados escolares en todos los colegios del estado norteamericano la polémica ley No Digas Gay. La Junta de Educación del estado ha aprobado la extensión de la controversial ley que prohíbe la enseñanza sobre orientación sexual e identidad de género, conocida entre sus detractores como No Digas Gay. La medida fue propuesta por DeSantis, quien prepara una carrera para hacerse con la nominación republicana a la Casa Blanca. Perú denunció una nueva injerencia por parte del presidente Gustavo Petro. Afirmó que el discurso a favor del detenido exmandatario Pedro Castillo ante la OEA denota un falso liderazgo en favor de un golpista. No hay allí un presidente preso. La intervención del presidente Gustavo Petro en la Organización de Estados Americanos provocó un duro choque diplomático con Perú, e incluso la canciller Ana Cecilia Gervasi emitió una dura comunicación rechazando el discurso en el que Petro volvió a defender al expresidente peruano Pedro Castillo, privado de la libertad desde diciembre por un fallido autogolpe. Nueva e inaceptable injerencia de Gustavo Petro en asuntos del Perú en la OEA y en violación a su carta constitutiva. La falta a la verdad y el irrespeto a las normas internacionales denotan un falso liderazgo en favor de un golpista y acusado de corrupción. Mientras que al representante peruano ante la OEA que abandonó el recinto durante el discurso de Petro, le resultó inconcebible que el mandatario colombiano apoye a un golpista y corrupto. Nos resulta inconcebible que un gobernante constitucionalmente electo pretenda sostener una narrativa dirigida a apoyar a un golpista y a un corrupto. Petro, quien en febrero fue declarado como persona non grata por el Congreso peruano, desconoce la actual administración de Dina Boluarte, quien asumió la presidencia peruana por sucesión constitucional. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, visitó Kiev. Anunció que en julio se tratará y decidirá el ingreso de Ucrania a la alianza. Sin aviso previo, el máximo representante de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, arribó este 20 de abril a la capital ucraniana para su primera visita al país desde el inicio de la invasión rusa hace más de un año. La alianza sostuvo que la visita no había sido anunciada por motivos de seguridad. Stoltenberg inició su visita con la ofrenda de una corona de flores en honor a los soldados ucranianos fallecidos en el este del país y pasó revista a los vehículos blindados rusos, abandonados por las fuerzas invasoras y que se encuentran expuestos en la plaza de San Miguel de la capital. Esta visita es una prueba del apoyo de la organización a Ucrania en momentos en que la nación invadida se prepara para lanzar una contraofensiva. Let me be clear. Ukraine's rightful place is in the Euro-Atlantic family. Ukraine's rightful place is in NATO. And over time, our support will help you make this possible. El jefe de la OTAN, junto a Zelensky, afirmó en Kiev que la prioridad es la victoria militar ucraniana sobre Rusia y que la cuestión de la adhesión de Ucrania a la alianza se debatirá en la cumbre de julio en Lituania. La policía francesa confiscó cacerolas a manifestantes en el sur del país. La medida fue adoptada por las autoridades para evitar protestas ruidosas contra el presidente Macron, quien visita la región. El mandatario enfrentó a cientos de manifestantes durante una visita a un colegio de Ganges y dijo que las cacerolas y los huevos solamente sirven para cocinar. Tragedia en Yemen. Estampida humana deja más de 80 muertos. 3 centenares más resultaron heridos en medio de la avalancha desencadenada en Saná, la capital del país, durante un reparto benéfico de dinero en un colegio. Estas personas recibirían $8. Entre tanto, las fuerzas de seguridad se desplegaron en el lugar del suceso e impedían el paso de las personas que se acercaban para encontrar a sus familiares.
Una investigación de The Guardian reveló que la fortuna del rey Carlos III es 3 veces mayor de lo que se creía, más de 2.200 millones de dólares. Ya es el doble de rico de lo que era su madre, la reina Isabel II. Sus activos incluyen castillos, autos Rolls-Royce, un cuadro de Monet y valiosísimas joyas que heredó de la reina. Se debate si sus bienes deben considerarse personales o estatales. Entre tanto, se conoció que el Papa Francisco obsequió al rey británico 2 fragmentos de la cruz en la que Jesús fue crucificado con motivo de su coronación el próximo 6 de mayo. El actor estadounidense Alec Baldwin será eximido de los cargos de homicidio culposo que pesaban en su contra y por los que pudo haber pasado hasta 18 meses en la cárcel, tras haber causado la muerte de la directora de fotografía de su película al disparar una pistola en el set. En la investigación judicial que se lleva a cabo, la estrella de Hollywood fue acusado por homicidio involuntario y en las audiencias en su contra se declaró no culpable. El rodaje de las grabaciones de la película Rust reiniciaron 1 año y medio después de paralizarse por el fatal disparo que cobró la vida de Halyna Hutchins. Su esposo, Matthew Hutchins, participará como productor en la película. Un eclipse solar híbrido transformó el cielo de Australia. Durante 1 minuto, un eclipse total de sol oscureció en la pequeña y remota localidad de Exmouth, uno de los pocos lugares del mundo donde se pudo contemplar en su plenitud el fenómeno astronómico, donde básicamente se combinan un eclipse total y un año anular. Cautivó a más de 20.000 espectadores. La memoria RAM es uno de los componentes fundamentales para el buen funcionamiento de un smartphone, pero esta puede agotarse y para esos casos existe la función de memoria RAM virtual, que consiste en tomar prestado un espacio del almacenamiento interno para usarlo y mejorar el desempeño del dispositivo. RAM es el acrónimo en inglés de memoria de acceso aleatorio y esta es vital para que un dispositivo funcione de forma más fluida, pues ella, en lugar de guardar y almacenar información a largo plazo y de forma estática, lo que hace es almacenar temporalmente instrucciones y datos de procesos que en cada momento se están ejecutando y los cuales se borran cuando apagamos el dispositivo. Sin embargo, la RAM no se puede ampliar de forma física en un smartphone, pero sí puede agotarse en equipos con menos de 6 GB de RAM, generando dificultades en algunos usuarios debido a que todo se ejecuta de una forma más lenta. Para evitarlo, gigantes tecnológicas empiezan a implementar la función de RAM virtual o dinámica en sus equipos, como es el caso de Memory Bus de Huawei, cuya función consiste en tomar prestado un espacio del almacenamiento interno para usarlo y mejorar el desempeño del dispositivo y que en combinación con otras funciones puede aumentar la memoria caché de las aplicaciones hasta un 16% y mejorar en un 50% su rendimiento. Con la implementación de esta función, los teléfonos inteligentes de la gigante tecnológica china se beneficiarán de 2 GB más de RAM, para que los usuarios de sus equipos de gama media o de entrada puedan seguir disfrutando de las aplicaciones que más recursos consumen sin ningún problema. Muy buenas noches. Este libro no se acaba hasta que se acabe la vida. Con esta frase, la conocida autora, actriz, cantante, presentadora, escritora, compositora Margarita Rosa de Francisco comienza la presentación de su libro actual, Margarita Bassola, que se encuentra expuesto en la Feria del Libro que actualmente se lleva a cabo en Conferias aquí en Bogotá. Margarita es nuestra invitada esta noche. Quiero comentarles que mis preguntas no incluyen temas relacionados con su vida privada, que es íntima y pertenece a ella. Tendrán toda relación con las afirmaciones que ella hace en su libro, que obviamente son públicas. Margarita, gracias. No. Margarita vive en Miami hace... 6 años. 6. Sí, 6. ¿Por qué se llama Margarita Bassola? Porque, bueno, es el mismo nombre de la página web, que casi nunca alimento, está muy desnutrida esa página, pero ahí quise como armar mi propio cambuche para escribir sin que nadie me tuviera que decir qué debía escribir o qué no.
Entonces, cuando surgió la propuesta de Penguin Random House, dije, bueno, le voy a poner el mismo nombre al libro porque tiene el mismo espíritu, que es expresarme sin rienda, sin hákima, ir, aunque tenga miedo, pero ir hacia adelante, sí. Libre. Sí, bueno, lo más libre posible. Sola y libre. Mire, la foto del libro, ¿de quién es la foto? La foto es de mi compañero de vida. Llevo con él ya 14 años de relación. Él es director. Él se llama Will van der Vlug. Exactamente. ¿De dónde es? Holandés. Holandés. Sí, sí. Y es fotógrafo, es artista, y yo le dije, ¿qué se te ocurre como portada para este libro? Y él se inventó esa foto. ¿Qué quiere decir en la foto? Porque tiene un significado. Pues es increíble esta turbulencia. Sí. Lo más curioso de esta foto es que Will la pensó antes y la puso ahí. Y lo curioso es que Will no habla español, o no como para leer este libro, pero yo siempre que veo esa foto digo, el que pueda hacerle una interpretación a esa foto, si yo le pido a alguien que interprete esa foto, posiblemente va a descubrir el espíritu del libro. Y lo que me parece curioso es que Will, que no ha leído ni una sola letra de esto que he escrito, lo haya captado tan profundamente, y yo por eso le dedico unas palabras que tuve que traducir al holandés, diciéndole que esa alma de artista que él tiene tomó esa foto. ¿Qué significa la turbulencia? Bueno, puede ser, si yo misma interpreto esa foto, pues veo que hay un cielo turbulento con nubes negras. ¿Que vivió o que vive usted? Que va y viene, ¿no? Aunque puedo decir que estoy bastante más tranquila ahorita, ya grande. Pero sí, hay una nube negra, más allá hay un poco de luz. ¿Y el cielo luminoso qué es? Pues que como la misma vida, ¿no? Que donde hay de pronto sombras, de pronto cosas que se esclarecen, pero siempre hay una pregunta, porque el camino que se ve ahí es infinito, no se alcanza a ver a dónde llega. Sí. Entonces, es uno de los muelles de Miami extendido. Sí, ese es un muelle que encontramos en Los Cayos. En una localidad de Los Cayos, en un lugar. Y pues el muelle no es tan largo como se ve ahí, pero bueno, como se hacen los... Y Margarita, ¿por qué escogió usted esa posición que tiene en la foto? ¿Por qué? Primero, la posición es el principito al revés. Y segundo, ¿por qué de espaldas? Eso es todo de Will, porque a mí no se me ocurrió hacer esa foto así. Él simplemente me dijo, camina por ese muelle. Y yo simplemente iba caminando, y él ta. ¿Y eso por qué? No sé. Pero digo, ¿le gustó? Me gustó, claro. ¿Por qué? Pero yo le hago caso a Will porque confío en su criterio como artista. Entonces me gustaba mucho que, de una vez me gustó que fuera de espaldas la foto. Ahora, Margarita, ¿qué es Margarita va sola? ¿Le da miedo ir sola? ¿Va sola en la vida o va sola en el camino? Creo que es también un deseo, un anhelo de ir sola con mi pensamiento, porque ese va sola se refiere más al pensamiento, a tratar de expresar un criterio, una visión sobre la vida, sobre la existencia misma, sobre el mundo. En ese sentido, ir sola es ir con una mirada propia sobre el mundo. Había versiones en Colombia de que usted estaba muy flaca, anoréxica,
Estás perfecta, divina, hermosa. Pues siempre ha habido rumores con eso porque... Como no volvió a Bogotá, a Colombia. Sí, no volví, ¿no? Y siempre como me he exhibido tanto en las redes, haciendo ejercicio y con esta obsesión tan tremenda por el cuerpo, pues yo comprendo que la gente haya pensado en eso, ¿no? Nunca he sido anoréxica, pero mi relación con la comida no es que sea muy saludable. Sí. Ahora, usted misma dice en el libro, a mí me dicen, ojo, que se ve muy acabada. Ese es el mejor piropo que recibo. ¿Cómo así? Bueno, eso forma parte de una carta que le escribí a Isaac Lee cuando yo tenía 42 años, tengo 57 ahora. Y era la primera columna que iba a escribir públicamente. Entonces, en esa carta le digo a Isaac, le digo que yo no sabía sobre qué escribir, y como no sabía, le dije, pues voy a hablar de mí misma y voy a hacer una especie de asociación libre sobre cosas que me describen un poco. Y entonces dije, cuando me dicen que estoy como una garra de flaca, para mí eso es un piropazo. Y de pronto lo sigue siendo, pero no es un ejemplo, ni me siento orgullosa de eso tampoco. Dice usted, necesito estar mucho tiempo sola. ¿Por qué? Es cuestión de personalidad. Disfruto mucho la soledad. Yo siento que mi soledad es muy celosa. Yo le gusto mucho a la soledad porque cuando estamos la soledad y yo juntas, nos divertimos mucho. Sí. Escribimos, creamos, inventamos, no nos aburrimos nunca. ¿Por qué dice usted enseguida, me da miedo soñar? Sí. No es que no, sino que le da miedo. Sí, me da miedo soñar. Porque me parece muy misterioso que uno pueda soñar y que haya una parte de uno que no se conoce y que a uno lo sorprendan sus propios sueños. Me da temor ese otro que tengo adentro y que no conozco y que me va revelando cosas a través de los sueños. Tengo miedo de lo que me vaya a revelar ese extranjero interno que tenemos todos. Usted en su casa con su esposo Will van der ¿habla en holandés, en inglés o en español? En inglés. ¿Siempre en inglés? Todo el tiempo, sí. ¿Ya no volvió a hablar español? Yo a los trancas. Allá hablo en inglés con él, sí. ¿Siempre en inglés? Sí. ¿Y cómo aprendió inglés? Yo aprendí inglés en el colegio. Yo estudié en un colegio bilingüe hasta primero de bachillerato, hasta segundo de bachillerato. Entonces, digamos que tuve siempre, pues tengo muy buenas bases en inglés. Y luego, pues hice cosas en inglés, hice trabajos en inglés. ¿Y hoy toda la vida habla en inglés? Sí, hablo inglés. Dice usted en el libro, mi frágil fe religiosa no alcanza para creer en la garantía de una vida eterna. ¿Eso qué es? Que no veo a Dios como una entidad cognoscente y fuera de eso un ser viviente que nos garantiza que vamos a seguir más adelante con algo, ¿no? Que no creo en que después de la vida, de esta vida, haya algo más. En ese sentido lo digo. Ahora, hablábamos hace un minuto sobre su delgadez, que no lo tiene. No. No. Terrible. Me has debido decir que estoy flaquísima. No está ni flaca ni gorda. Ay, no. Pero usted dice en el libro, todos los días lucho con mi peso, como si estuviera gorda. ¿Por qué? Sí. Bueno, antes quiero explicar que este libro es como una recopilación de muchos textos. Sí. Hay unos que ya se publicaron,
otros que no han sido editados, y aquí lo que hay es como una mezcla. Y entre los textos que no han sido editados hay un diario que es el que articula todos esos escritos tan heterogéneos. Entonces ahí hablo pues de lo divino y lo humano, de cosas muy banales que luego me conducen a pensar en cosas, digamos, más grandes, como puede ser la maternidad, como puede ser la identidad de la mujer, el mundo, la inteligencia, lo que sea. Y esto del peso luego me va a remitir a hablar sobre el ser mujer, porque he tenido, digamos, problemas con eso de pesar. No quiero pesar, no quiero ocupar mucho espacio en este mundo, digamos. Yo me he dicho a mí misma esa teoría porque no sé de dónde pueda venir. Pero está muy bien. ¿Cuánto está pesando? No quiero saber. ¿Nunca se pesa? Yo me peso a veces, pero siempre con la esperanza de pesar menos. No. Sí. No puede ser. Sí, eso es una enfermedad mental, pero yo ya no le voy a poner más terapia a eso, no le voy a meter. Bueno, mire, más adelante en su libro habla usted de haber nacido mujer, como si tuviera cierto arrepentimiento de que la naturaleza la haya hecho nacer mujer. No es arrepentimiento, sino dificultad con el hecho de haber nacido mujer. Para mí, tener un cuerpo de mujer, como está catalogada la mujer en Occidente y con todas las dificultades que ha implicado serlo, ha sido conflictivo para mí. ¿Sí? Sí. Me ha costado trabajo ser una mujer como lo mandan aquí en esta cultura. Y ser una mujer bella, pues todavía más, ¿no? Es como usted bien lo dice, nací con el peso de ser mujer. Sí. ¿Qué es el peso de ser mujer? El peso de ser mujer es algo además que no se generó en mi familia, porque yo tuve una familia en donde mi mamá trabajaba, era hermosa, mi papá no era un tipo celoso, teníamos un ambiente alegre donde mis papás se comprendían, se llevaban bien, o sea, yo no heredé de mi educación y del ambiente familiar esa sensación de que ser mujer era incómodo. Yo creo que casi que es como una especie de transferencia cultural, como si lo hubiera heredado históricamente, porque siempre me incomodó vivir, ser la mujer como debía ser, una mujer que se porta bien, una mujer que se tiene que casar, una mujer que debe tener hijos. Eso es lo que no le atraía de ser mujer. Exactamente. O sea, me parecía más chévere ser hombre por eso. Cuando yo nací, en esa época, era como más chévere, y la palabra chévere le sirve, ser hombre. El hombre iba con más libertad por la vida, se senta patiabierto, podía decir groserías. Que le encantan, ¿no? Me encantan, sí, me gustan. Era limitado en muchas cosas ser mujer. En su libro habla de una persona, de un señor que fue su novio, y usted dice lo siguiente: entre otras cosas, fue mi novio, y entre paréntesis usted aclara, ¿por qué rechazo yo esa palabra, novio? ¿Por qué dice usted, Margarita, al mencionar a quien fue su novio, que entre otras cosas fue mi novio, ¿por qué rechazo yo esa palabra? ¿Usted? Mi novio me parece una palabra banal. Lo que pasa es que en la columna, porque esa es parte de una columna, yo había dicho ya compañero, entonces para no repetir la palabra compañero, dije, bueno, ¿será que digo mi novio? Pero no, me parece una palabra, no me suena bonito, y fuera de eso, insulsa, ¿no? Un compañero es una bonita palabra, mejor.
Pero bueno, ya es su esposo, además su compañero. Sí, bueno, soy arrejuntada, pues nunca me he casado. A ver, mire, Margarita, yo he dicho siempre que el silencio es el ruido más grande que puede haber. Por ejemplo, cuando uno está entretenido, la televisión está prendida. Yo estoy entretenido haciendo algo y de pronto se va el audio en la televisión, automáticamente, mire, ¿qué fue lo que pasó? Sí, el silencio. Sí, así es. El ruido del silencio. Sí. Eso es. Sí, digamos, hay silencios que son un muy buen interlocutor. Y en algún momento, por ahí en uno de los párrafos digo que un silencio sabio es a veces el mejor interlocutor que puede tener una persona. Así como cuando hay un silencio cómodo entre dos personas, eso habla mucho de la intimidad que hay en esa relación. Cuando hay un silencio fácil, entonces el silencio es... Es que usted lo dice. Habla. Usted dice, el sabio silencio de un hombre puede ser el peor interrogatorio para una mujer que se debate entre la nada y el todo. Sí. Es que se refería a que uno de esos días que amanecí como irresoluta, que yo no sé si esa palabra existe, que es como que no se halla uno, ¿no? Entonces a veces tener un compañero emocionalmente inteligente, como creo que es Will, pues es muy oportuno, es una bendición. Sí, y usted habla también sobre el género, ¿no? Hombre o mujer, pues. Y dice, como rasgo natural, no existe en absoluto el género. Los más osados se atreven a cuestionar la condición natural del sexo. Sí. Bueno, estas son reflexiones inspiradas por filósofos que yo leo. Hay un filósofo transgénero que se llama Paul Beatriz Preciado, que siempre me ha impactado. Ahorita lo leen mucho más, afortunadamente, pero yo lo sigo desde hace bastante tiempo. Y él me gusta como él piensa la cuestión del género. Y es que como son construcciones políticas, se pueden deconstruir, se pueden desmontar. Los géneros se pueden desmontar, así como se construyeron. Entonces, en realidad, el género no existe realmente, no tiene esencia, es hechizo. De los dos géneros. De las dos, hombres y mujeres. Por la cultura es la que dice cómo debe ser performáticamente un hombre y una mujer, cómo se debe portar un hombre, cómo deben ser sus gestos, cómo se debe vestir. Digamos, aquí se supone que yo me estoy sentada así y los hombres son los que se sientan así, o se sentaban. Ya todas esas cosas están cambiando. ¿Usted tiene algo de masculinidad? Pues lo que pasa es que la masculinidad y feminidad, si uno se pone a definirlas, se encuentra una cantidad de contradicciones, porque es casi arbitrario aquello que llamamos masculino o femenino, y eso es lo que nos están enseñando los jóvenes de ahora, que ya vienen todos a mostrarnos la androginia que hay en los seres humanos, donde los géneros fluyen, se confunden. Ya hay veces que no sabemos si un muchacho es una muchacha o no. Entonces yo creo que hacia allá estamos yendo. Nos lo están enseñando los mismos muchachos, creo. ¿Y le gusta? Sí, me gusta, simplemente como una observadora pues común y corriente. Pero usted está estudiando filosofía. ¿Usted estudia filosofía? Sí, yo estudio filosofía, soy estudiante. Sí. O sea, no puedo dar cátedra sobre ese tema, de verdad que no. Pero bueno, te puedo responder con mi opinión, y yo creo que, digamos, lo que nos dice, digamos, un filósofo como Paul Beatriz Preciado, es que el sexo, digamos, la genitalidad, no define el ser. No define el ser. Por eso cuando uno le dicen
¿quién es usted? Es extraño responder en términos de sexo o de género. El ser es mucho más grande que eso. Entonces yo creo que va a haber un momento donde eso ya no va a importar. En este momento las mujeres estamos luchando por ciertas cosas, es importante pasar esta fase, pero yo voy por un post-feminismo, digamos. Usted narra en su libro que no sé si dio el primero o no beso. ¿Se lo dio casi a la fuerza a un profesor? Bueno, digamos, no me gustaría mucho ahondar en estos temas, salvo lo que está ahí en el libro y que lo puedan leer ahí en el libro. Sí. Lo que está ahí es lo que puedo decir al respecto, pero lo que sí te digo es que yo, como tantas, he pasado por muchas situaciones, diría muchas, pero varias, que creo que casi que ninguna mujer nos salvamos, y de pronto los hombres tampoco cuando están pequeños, por situaciones de abuso, situaciones donde hay un adulto que hace algo que para un niño es extraño, ¿no? Es tal vez demasiado pronto para vivirlo. Y bueno, a mí me han pasado cosas de esas. Yo me equivoco si digo que Cholo es uno de los grandes amores de su vida. Sí. Bueno, lo que pasa con Cholo, que es un gato que yo adopté, y lo que pasa con Chacra, y lo que pasa con el otro gatico que... ¿Chacra es un perro? Chacra es una gata. Ah, gato. Todos son gatos. Sí. Y lo que me pasa con los gatos es que a través de ellos, empecé a conectarme con la maternidad, o me hacen reflexionar acerca de la maternidad. Entonces, en esos diarios que están allí en el libro, cuando hablo de ellos, que a veces son situaciones pues de la vida cotidiana, eso me remite a hablar de la maternidad, del aborto, por ejemplo, que fue una situación pues crítica, y que de pronto el hecho de tener estos seres indefensos a los que cuidar, pues me confronta mucho con mi maternidad que frustré yo misma. ¿Cuál es la pregunta que a usted, Margarita, no le gustaría que le hicieran? A mí me gustan todas las preguntas. No, alguna. ¿Que no le gustaría? No, a mí me gustan todas, hasta las que no me gustan, para ver yo qué contesto. Yo tengo una. Ay. Pero será mañana. Bueno. Porque ya el tiempo hoy se nos agotó. Mil gracias, Margarita. Es un placer enorme tenerla aquí de nuevo. Para mí más todavía. Fuimos compañeros en 24 horas. Sí, señor. Cuando vivía Mauricio. Es un gran honor. Sigo todas tus entrevistas, que me parece increíble estar yo aquí sentada. A ti, muchas gracias. Y a ustedes, televidentes de La Sintonía. Y mañana, con Margarita Rosa, ¿cuál es la pregunta que nunca le han hecho o que no quisiera que le hicieran? Gracias por la sintonía y continúen aquí en Noticentro 1. CMI. Noticentro 1, CMI. Presidente Biden apoya propuesta de presidente Petro sobre deuda externa. Se trata de un canje de deuda externa por inversiones para enfrentar cambio climático. Biden anuncia aporte de $500 millones para la Amazonía. Los dos mandatarios anuncian nueva alianza para el progreso en materia energética. Explota mina de carbón en Cucunubá. Mueren 3 mineros, 4 fueron rescatados, 4 siguen atrapados. Exmilitantes de las FARC entregan mapa de ubicación de 5.000 minas antipersonales en 4 departamentos. Volcán del Ruiz bota ceniza incandescente. Se ordena uso de tapabocas en la zona. Registrador denuncia plan antielectoral para jornada de octubre. DANE revela que crece la percepción de pobreza en el país. Andy cuestiona reforma laboral. Dice que no generará más empleo. Radican proyecto de ley que busca combatir los cachos o las infidelidades. A un carro lo desmantelan en Bogotá en 7 minutos. Denuncia víctima de robo con Margarita Ortega y Bianca Gambino.
Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, respaldó la idea de su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, de canjear deuda externa por recursos contra el cambio climático. Así se lo expresó al mandatario colombiano tras un encuentro en la Casa Blanca. Informe de nuestro enviado especial Gerardo Aristizábal sobre el encuentro Biden-Petro ahí en la Casa Blanca. Hola Margarita, televidentes de Noticentro 1 CMI, los saludo al frente de la Casa Blanca, donde hoy el presidente Gustavo Petro y el presidente Joe Biden sostuvieron una reunión de 1 hora 47 minutos, muy fructífera, de acuerdo con lo manifestado por el jefe de Estado colombiano al término de ese encuentro. Dijo que se siente muy satisfecho porque el jefe de la Casa Blanca recogió su propuesta de cambiar deuda pública por preservación del medio ambiente, es decir, que los países que cuidan, por ejemplo, la selva amazónica como Colombia, paguen menos a la comunidad internacional a cambio de la protección del ecosistema. Y allí dijeron que estaban muy interesados en llevar al FMI la propuesta y volver a una realidad, lo cual sería una transformación del mundo muy importante. Hablaron sobre el cambio de deuda pública por acción climática. En su reunión, el presidente Gustavo Petro manifestó también que le dijo al presidente Joe Biden en la reunión privada que sostuvieron durante 35 minutos que es fundamental una nueva alianza por el progreso, sobre todo para la transición energética y las energías limpias. Cómo a partir del gran potencial de energías limpias de América Latina, construir una red de transmisión eléctrica a escala americana, el tema Colombia-Panamá aquí se vuelve fundamental. El tema de la lucha contra el narcotráfico no podía quedar por fuera en esta charla los dos mandatarios. Joe Biden de la Casa Blanca y Gustavo Petro de la Casa de Nariño. Sobre todo, proteger al campesino cultivador. Lo articulamos en medio de la construcción de una política sobre las drogas mucho más eficaz, que el campesinado pueda tener mejores garantías y condiciones para producir cualquier cosa diferente a la hoja de coca. Y las relaciones con Venezuela, Casa Blanca, Casa de Nariño, también fueron parte fundamental de la charla entre Biden y Petro. No se condicionó, digamos, quedó planteado sobre la mesa una estrategia que es hacer primero elecciones y después levantar sanciones o paulatinamente, en la medida en que se va cumpliendo una agenda electoral, se vaya también paralelamente levantando progresivamente sanciones. De esta manera, amable y cordial, duró la reunión de 11 minutos en la oficina oval, el despacho del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Mr. President, welcome. It's great to see you here in the Oval Office in Washington. And by the way, happy birthday. Gracias, muy amable. Luego de este fraternal saludo, el presidente Biden le explicó a Gustavo Petro en el Salón Oval la importancia de Colombia para la democracia en el continente. Colombia es la piedra fundamental de este continente y nosotros tenemos esfuerzos compartidos y creo que si trabajamos juntos realmente podemos tener un continente que sea unido, igualitario, democrático y económicamente próspero. En tono muy cordial, el presidente Biden anunció una millonaria partida para la preservación de la Amazonía. En realidad juntos estamos liderando esfuerzos, Colombia y Estados Unidos, para hacer frente al cambio climático y también tenemos un fondo de $500 millones para la protección de la Amazonía. Y resaltó el papel que cumple Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Y en realidad, al comenzar este próximo ciclo de nuestra asociación, creo que podemos hacer aún más, podemos profundizar aún más esta relación, desarrollar la cooperación, así que muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. El presidente Petro, también en tono muy amable, respondió sobre lo que para él es la democracia. El concepto de democracia y libertad no es una piedra predeterminada y tallada de antemano, es un flujo. Corre, cada vez es más profundo, se transforma con la historia y con el tiempo. Por tanto, estamos en un mismo río, un río que nos lleva cada vez más a una mayor democracia y a una mayor libertad. Y le insistió al presidente Biden sobre la importancia de dejar atrás las energías fósiles, carbón, petróleo y gas. Tenemos que pasar del capital fósil, de la codicia fósil, de esa acumulación que crece como un huracán cada vez más ampliamente, demandando energías que extinguen a la humanidad y a la vida.
luego de su gira de una semana por los Estados Unidos, donde intervino en las Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos OEA y en su cita culmen con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca, mañana regresa a Colombia el presidente Gustavo Petro, satisfecho, según él, por los logros conseguidos en esta gira por el país norteamericano. Desde la Casa Blanca, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Continúa usted, Bianca, en estudio. Buenas noches. Buenas noches, Gerardo, muchas gracias. Una nueva tragedia se registra en las minas de carbón de Cucunubá, en Cundinamarca. La explosión de un socavón deja hasta ahora 3 víctimas. Stig Luengas, buenas noches. Detalles de lo que ocurre a esta hora. Así es, compañeras en estudio, los saludos del lugar de la noticia, justamente en la vereda Pueblo Viejo, en el municipio de Cucunubá, departamento de Cundinamarca, donde a esta hora hay una lamentable noticia y tiene que ver con la muerte de al menos 3 mineros que rescataron en las últimas horas las autoridades y otras 4 personas que salieron con vida. En este momento avanzan las operaciones de rescate para encontrar a al menos otras 4 personas. Nos acompaña a esta hora José Benito Martínez, alcalde del municipio de Cucunubá. Alcalde, cuéntenos por favor qué fue lo que sucedió aquí en este municipio, en esta vereda. El día de hoy, cerca a las 12:30 de la mañana, se presentó un accidente aquí en el sector de Pueblo Viejo. 11 mineros estaban en el socavón, en 3 minas diferentes, entonces se rescatan 4 mineros con vida, están en el hospital con condiciones buenas de salud. Posteriormente se ubican y se recuperan 3 cuerpos y quedan por encontrar 4 personas más que desconocemos el estado de cada una de ellas. Muchas gracias, alcalde. También estamos a esta hora con la directora de gestión de riesgo del departamento de Cundinamarca, la doctora Angélica Herrera. Doctora, bienvenida a CMI Televisión. Más de las 9 de la noche a esta hora, cuéntenos cómo van a ser esas operaciones para sacar a estas 4 personas que siguen atrapadas. Bueno, todas las labores a cargo de la Agencia Nacional de Minería, de todo el equipo de salvamento minero. Hoy estamos acompañados con alrededor de 120 unidades de las diferentes entidades pertenecientes al Sistema Departamental de Gestión de Riesgo del municipio. También nos acompaña el Ministerio Público en cabeza de la Defensoría del Pueblo. Esta noche la Agencia Nacional de Minería continuará con todas las labores de rescate, dado que ha sido muy difícil porque encuentran niveles muy altos de gases que en algún momento pueden hacer daño y dificultar las operaciones. ¿Qué originó esa explosión dentro de la mina? Bueno, hay algunas hipótesis y es acumulación de gases, sin embargo todo es materia de investigación. Muchas gracias, doctora Angélica. También les contamos del drama que vivieron las familias, los que perdieron a sus seres queridos. Yo esperaba acá lo que yo esperaba. Es el llanto de una esposa. No, yo lo que esperaba acá todo el día. Es el llanto de una madre. Culpan a la empresa minera de carbón privada. Crónica de una muerte anunciada. Era una mina que venía generando gas desde hace meses, que se había reportado, los trabajadores se habían reportado y no hacía absolutamente administración, nada. Muchas veces decían no quieren es trabajar. A veces les decía, trabajen así, el aire está bien. Bajo 900 metros de tierra en esta mina de carbón permanecen otros 4 mineros. Los 3 cuerpos sin vida que encontraron las autoridades fueron remitidos a medicina legal del municipio de Ubaté. Es toda la información en vivo y en directo desde la vereda Pueblo Viejo, en el municipio de Cucunubá, departamento de Cundinamarca. Stig Luengas en Noticentro 1, CMI. Stig, gracias. Y la Agencia Nacional de Minería ya había pedido el cierre de las minas de Cucunubá en Cundinamarca. A través de un acto administrativo del 29 de diciembre del año pasado, la Agencia Nacional de Minería ya había ordenado el cierre y suspensión de las actividades mineras en esta zona del país. De acuerdo con la entidad, en una visita realizada en ese mismo mes, el grupo de fiscalización de la agencia encontró irregularidades en materia de seguridad en algunas de estas minas, lo cual se notificó a la alcaldía de Cucunubá, a la Corporación Ambiental y se trasladó copia a la Procuraduría y a la Fiscalía General de la Nación. El equipo de salvamento minero hizo un llamado a todos los titulares mineros de hacer control continuo de concentraciones de gases y en las operaciones subterráneas
así como también a que acaten las órdenes expedidas por la entidad en materia de seguridad minera. La ministra de Minas, Irene Vélez, anunció una revisión al incumplimiento en los esquemas de seguridad en las minas. Después de la emergencia, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, anunció control e inspección a las empresas de este sector al señalar que no se está cumpliendo con los requisitos exigidos. La funcionaria afirmó que se debe someter a una revisión que obligue a los mineros a cumplir con los estándares de seguridad. Vamos a tener que revisar la totalidad de las minas porque parece que hay muchas situaciones técnicas y de incumplimiento de las medidas de seguridad. La jefe de la cartera de Minas y Energía sostuvo que los grupos de fiscalización de la Agencia Nacional de Minería están intensificando la revisión de las actividades a lo largo del territorio nacional. Las operaciones mineras tienen que tener unas medidas de seguridad que pasan por la medición del metano y por también la aireación de las minas. El hecho de que estén sucediendo estas explosiones con estos accidentes terribles, lo que nos dice es que no están tomando las medidas necesarias. Cabe notar que Boyacá, Caldas y Antioquia son las zonas de mayor actividad. Y la procuradora Margarita Cabello hizo un llamado a las autoridades locales para que adelanten los planes de seguridad para evitar tragedias en las minas. La Procuradora General de la Nación dijo que los alcaldes y gobernadores deben incluir en los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana también lo relacionado a las medidas que permitan acciones conjuntas para atender los casos como los accidentes en minas y evitar hechos como lo ocurrido en Cucunúa, en Cundinamarca. En donde hay minas, debe haber un trabajo en esos planes de seguridad. En esos planes se trabaja con la policía, con el ejército, con la seguridad, con todo. Para eso están instituidos esos planes. Las declaraciones las entregó la Procuradora General Margarita Cabello durante el 13º Seminario Regional de Aspectos Relevantes del Derecho Disciplinario que se realizó en Pereira. En Tierra Grata, Cesar, integrantes del antiguo secretariado de las extintas FARC entregaron al gobierno y a la Justicia Especial de Paz un inventario de cerca de 5.000 artefactos explosivos sembrados en 4 departamentos del país. Estos datos forman parte del compromiso con el Acuerdo de Paz de La Habana. Fue un acto por la vida el que se convocó en el espacio territorial de Tierra Grata en el Cesar. Como un ejercicio inédito en el mundo y como parte del cumplimiento de los acuerdos de La Habana, los firmantes de paz de las extintas FARC se comprometieron a descontaminar los territorios que fueron sembrados con artefactos explosivos. Hoy aquí en Tierra Grata, Cesar, entregaron información de 4.781 artefactos explosivos que se encuentran en 4 departamentos del país. Para las ex-FARC, entregar esta información significa que la paz es la siembra de la vida. Estamos significando que la paz es la siembra de la vida, que la paz es una reflexión histórica frente a la responsabilidad de los estados de garantizar derechos para que ningún ciudadano tenga que recurrir a defenderse o a participar en la lucha por sus ideales a partir de la violencia. Para la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo, este acto es una de las principales señales de lo que significa el Acuerdo de Paz. Esta información es de alto valor para la implementación del acuerdo. Las carreteras, la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, la reparación a las víctimas, sin tener claro dónde están los lugares con sospecha de mina, es muy difícil implementar el acuerdo. Por eso yo creo que para la Jurisdicción Especial para la Paz y para quienes trabajamos para que el acuerdo sea posible, hoy desde Tierra Grata es una información trascendental. Colombia está libre en un 80% de su territorio de minas antipersona y artefactos explosivos. Actualmente se trabaja en 102 municipios para sumar otro 9% al total de territorios descontaminados de esta arma de guerra prohibida por el derecho internacional humanitario. Duros cuestionamientos a la idea de revivir las FARC planteada por las disidencias hizo el que fuera el último comandante de esa extinta guerrilla, Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko. Dijo además que es urgente un cese el fuego bilateral con el ELN. Desde Tierra Grata en el Cesar, Timochenko pidió porque la voluntad de paz de las disidencias sea sincera y no se busque revivir una guerrilla que ya está acabada. Las FARC desaparecieron. Las FARC firmaron un acuerdo con el Estado colombiano
y en ese acuerdo está la disolución de la organización como organización militar. Hicimos la entrega de armas, acabamos toda la estructura militar y estamos reincorporados a la vida civil. Recoger ese nombre con no sé qué intenciones o con la intención de revivir a las FAREP, me parece que es una ilusión. Para el excomandante de las ex-FARC es urgente un cese bilateral del fuego con el ELN. Los efectos que produce la confrontación generan ruidos innecesarios, generan situaciones complejas de manejar y de seguro que un cese al fuego bilateral va a generar un ambiente que además lo está pidiendo el pueblo colombiano. Timochenko dice que es optimista frente a las negociaciones con el ELN. En otros hechos, las autoridades se mantienen alerta ante la actividad del volcán Nevado del Ruiz. El volcán Nevado del Ruiz cada día presenta nuevas manifestaciones asociadas a su alta inestabilidad. Una de ellas, la aparición nocturna de ceniza incandescente. En horas de la noche presentó un fenómeno importante, interesante, que fue unas emisiones de ceniza volcánica que por la temperatura de esas cenizas generaron como una luminosidad en el interior del cráter y lo cual se pudo ver, digamos, que a varios metros de distancia y generó, digamos, que un espectáculo muy bonito. Aseguran que este fenómeno se debe a las altas temperaturas que se registran dentro del volcán, pero que solamente se hacen visibles en las noches. Además, porque este tipo de acciones, aseguran desde el Servicio Geológico, son normales dentro de un volcán activo como este, que lleva más de 10 años en este proceso. Autoridades recomiendan a los habitantes cercanos al volcán Nevado del Ruiz usar tapabocas por el aumento en la emisión de cenizas. La actividad del volcán Nevado del Ruiz ha aumentado. La temperatura, la emisión de cenizas y los flujos piroclásticos obligaron a las autoridades a tomar más medidas. La ceniza no se puede respirar, eso es roca molida prácticamente, es como si respiráramos vidrio, por eso pedimos alistar tapabocas y no cualquier tapabocas, no el tapabocas del COVID, son tapabocas especiales que le pedimos a los ciudadanos tener. El 40% de la población ubicada en zona de alto riesgo ha sido evacuada. Los niños nos los están dejando traer o los están trayendo, no hemos necesitado albergues especiales porque los están ubicando en casas de familiares o amigos. Hay una muy buena articulación entre el sistema técnico y el sistema operativo y tenemos que destacar los procesos de compromiso de las autoridades territoriales y de las fuerzas vivas de los 3 departamentos que hoy están en este riesgo. Se mantiene la alerta naranja en el Ruiz. Tras una reunión de la Comisión Nacional de Garantías Electorales, el registrador nacional Alexander Vega denunció que hay interés directo en afectar el certamen electoral de octubre próximo. Frente a la situación ya se activó una alarma con la Procuraduría, según el registrador, para prevenir cualquier alteración de cara a las elecciones regionales. Son evidencias claras, nuestros registradores y las alertas tempranas de la Defensoría nos han indicado que estos actores irregulares, ilegales, bandas criminales, sí tienen interés directo en afectar el certamen electoral, no solo afectando el certamen frente a violencia, sino el constreñimiento al elector. El registrador además dijo que hay denuncias de financiación del narcotráfico para estas elecciones. El ministro del Interior, por su parte, señaló que ya se adelanta un plan de choque frente a la situación. Hay que aplicar la totalidad de la inteligencia de nuestras fuerzas, del gobierno nacional, y le pedí a todos los partidos la información necesaria que tengan, porque hemos diseñado ya, junto con la Policía Nacional y la UIAF, un mecanismo que nos permita hacer control del giro de capitales en el territorio. Dijo que son 90 los municipios en riesgo electoral. El representante por el Centro Democrático, Andrés Forero, denunció el presunto cobro de coimas en el Ministerio de Salud. Esta es una denuncia que le llega al viceministro Urrego, que él le da traslado a la Oficina de Control Interno, y en esa denuncia lo que se dice es que la señora Barbosa, la señora Joana Barbosa, que es la directora de Prevención y Promoción del Ministerio de Salud, y su asesor Yesid Gutiérrez estarían cobrando coimas para darles contratos a los proveedores o para mantenérselos. Y lo que adjuntan es un chat, supuestamente con este señor Gutiérrez, donde les piden que por favor les cobren una tarifa menor. Este es el chat, ha llegado al congresista por el Viceministerio de Salud. El representante Forero cuestionó por qué, si la denuncia está en manos del ministerio, no se ha enviado a las autoridades. Forero enviará la denuncia a la Fiscalía.
En medio de las operaciones que realiza la Policía Nacional, se dio un gran golpe al tráfico de explosivos de insumos para su fabricación. Se logró el decomiso de 1 tonelada de explosivos que estaría siendo comercializada por una banda criminal para presuntamente realizar atentados a unidades militares, policiales o activos estratégicos. Ricardo Giraldo, abogado de las autodefensas gaitanistas, también conocidas como el Clan del Golfo, dijo que en las reuniones con el comisionado de paz se ha planteado retomar el cese al fuego bajo nuevos protocolos de seguimiento. Previamente el gobierno suspendió el cese al fuego con el Clan del Golfo luego de una serie de ataques atribuidos a ese grupo. El estatus político. Ricardo Giraldo, quien es el abogado de las autodefensas gaitanistas, indicó que se están preparando los protocolos para un nuevo cese. Un cese bilateral al fuego es el que permite que se verifique, el protocolo lo único que permite que se verifique quién está incumpliendo y qué no, y qué medidas tomar, que no sea la más drástica de levantar el mismo. El abogado reveló varias reuniones con el comisionado de paz, Danilo Rueda, como parte de la negociación con ese grupo. Lo que se le está apostando es que se vuelva a reactivar el cese bilateral al fuego, precisamente para que los miembros de las AGC puedan reunirse y tomar decisiones al respecto de cuál sería el marco jurídico. El abogado reitera que buscan una negociación política y no un sometimiento. La Fiscalía y la Policía capturaron al presunto narcotraficante John Freddy Gallo, conocido con el alias de El Pájaro. Según las autoridades, el hombre sería quien contrató a integrantes de la policía y de la Unidad Nacional de Protección para lograr la fuga de alias Matamba de la cárcel La Picota de Bogotá. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, denunció que en el primer trimestre del año las masacres registradas en el país dejan 93 víctimas. De acuerdo con el informe de INDEPAZ, entre enero y marzo de 2023 van 27 masacres que han dejado 93 víctimas. Lo que se ha presentado en el primer trimestre del año actual ya duplica lo que se presentó en el último trimestre del año 2022. Y quiere decir que para final de este año, si no se toman medidas especiales, vamos a tener una de las cifras más altas después de que se firmó el acuerdo de paz. El informe también señala que van 35 líderes asesinados entre enero y marzo de 2023. Un hombre disparó a su vecino y a su hija de 6 años porque una pelota cayó en el patio de su casa cerca a la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte. Retiran los cargos criminales contra el actor Alec Baldwin y reanudan las grabaciones de la película Rust. Noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Un hombre en Carolina del Norte disparó e hirió a un padre y a su hija de 6 años después de que un grupo de menores acudiera a recuperar una pelota de baloncesto que había rodado hasta su jardín. Las autoridades del condado anunciaron que el sospechoso Robert Singletary, de 24 años, debe ser considerado armado y peligroso. El cohete Starship de SpaceX, el más grande del mundo, fue lanzado en la mañana de hoy. 3 minutos y 59 segundos después de despegar de su base de Boca Chica, Texas, el cohete explotó en el aire. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos anunció que liderará la investigación sobre la explosión de la nave Starship. El actor estadounidense Alec Baldwin será eximido de los cargos de homicidio culposo que pesaban en su contra y por los que pudo haber pasado hasta 18 meses en la cárcel. El rodaje de las grabaciones de la película Rust comienzan 1 año y medio después de paralizarse por el fatal disparo que cobró la vida de la directora de fotografía de la cinta, Halyna Hutchins. El magistrado de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, aseguró que el fallo de la Corte sobre la problemática de los baldíos podría generar inseguridad jurídica y nuevas problemáticas sociales para el país. Linares fue el único integrante de la Corte que se apartó de un fallo que algunos sectores han catalogado como histórico y que establece que de ahora en adelante los predios baldíos o que le pertenecen a la nación solo puedan ser adjudicados por la Agencia Nacional de Tierras y no por jueces. Confío más en los jueces colombianos que en la Agencia Nacional de Tierras. Para el magistrado, la Corte solo debió pronunciarse sobre 13 casos particulares y no debió ordenar la revisión de todas las sentencias que adjudicaron tierras que no tenían matrícula o títulos. Puede generar mucha inseguridad jurídica, sobre todo, no en estos 13 casos exclusivamente, sino en las sentencias
que han sido proferidas desde la vigencia de la Ley 160 de 1994. Esa era una preocupación que yo tenía, y es ¿qué hacemos con las sentencias judiciales en firme de los jueces de la República? Linares cuestiona que la Corte haya fijado que la única forma de acreditar la propiedad privada en el campo sea con la demostración de un título. Me deja El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, anunció que Colombia tendrá una mejora en las notas económicas por parte de las calificadoras de riesgo. Así lo señaló el jefe de la cartera de Hacienda, José Antonio Ocampo, al señalar que las calificadoras de riesgo Moody's y Standard & Poor's destacaron el manejo de la política monetaria y fiscal del país. En próximos días vendrá a Colombia la agencia Fitch a hacer una evaluación sobre la economía nacional. Se espera una mejora en las notas crediticias soberanas que permita recuperar el grado de inversión. Lo que nos han dicho las dos calificadoras que no nos tienen con grado de inversión, que si logramos cumplir la meta de este año, tenemos perspectiva probabilidad de que nos pasen a una perspectiva positiva, que es ya el paso anterior a que nos vuelvan a dar grado de inversión. El ministro Ocampo, que se montó en Transmilenio desde la estación Bicentenario hasta León 13 al Foro Regional del Plan Nacional de Desarrollo, también anunció la renovación por $10.000 millones del crédito flexible del Fondo Monetario Internacional. Una línea casi que privilegiada. Muy pocos países tienen acceso a esa línea de crédito. Reiteró que la inflación empezará a ceder, lo que generará una reducción en las tasas de interés en la última parte del año. El DANE presentó cifras dramáticas sobre el aumento de la percepción de pobreza en Colombia. Desde la Feria Internacional del Libro, la directora del DANE entregó las más recientes cifras sobre percepción de pobreza en los 17 millones de hogares del país. Una percepción que aumentó en el último año, mientras que en 2021 el 46.7% de la población consideraba que estaba en situación de pobreza. Para el 2022 la cifra pasó al 50.6%, es decir, más de la mitad de los hogares. Y si los hogares son de jefatura femenina, tienen la percepción mayor. Y si viven en zonas rurales, también esa percepción es mayor. Los territorios con mayor percepción de pobreza son Bichada, Córdoba y Chocó. Esa situación ha afectado incluso la alimentación en cada hogar. Que realmente completamente involuntario. O sea, ya encontramos unas cifras, 5.4% de los hogares no consumieron nada de alimentos en un día a lo largo de este año. Nuevas críticas hizo el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, al proyecto de reforma laboral del gobierno. Bruce McMaster se fue de frente contra el proyecto de reforma laboral del gobierno del presidente Petro. Dijo estar de acuerdo con la idea de que el cambio es bueno, pero señaló que debe ser para mejorar. Indicó que no concibe una reforma laboral si no se piensa en el empleo y en acabar con la informalidad. Esta reforma debe ser para generar empleo, es imposible abstenerse de esa realidad, es imposible no reconocer que el principal problema, diría yo, desde el punto de vista de superación de pobreza, desde el punto de vista de equidad social, es la generación de empleo en Colombia. Mencionó al comercio y a la gastronomía como los sectores que podrían sentir el mayor impacto con la reforma laboral. Una gran cantidad de los almacenes medianos, los almacenes pequeños, las tiendas van a tener un efecto muy grande en términos de los costos que se le van a generar. El debate, las opiniones y análisis de la reforma laboral se entregaron en Barranquilla en desarrollo del Encuentro Nacional de Laboralistas. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,26% a 1.244 puntos. La acción de la Bolsa de Valores de Colombia fue la que más subió, con una valorización de 6,51% a 10.800 pesos. La acción de la inmobiliaria PI fue la que más bajó, con una pérdida de 4,07% a 33.000 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 16.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,98% a 2.520 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.535 pesos con 78 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.470 pesos y la venden en 4.530 pesos. Un euro cuesta 4.965 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.95. El azúcar se transó en 25,50
$1.32 la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $77.17. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $80.85. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.520 pesos. La senadora liberal Karina Espinosa presentó un proyecto de ley que pretende un modelo educativo en valores y principios enfocado en combatir, entre otras cosas, la infidelidad. El proyecto, que la senadora ha bautizado como la Ley Cero Cachos, pretende reformar la Ley General de Educación de 1994 con el propósito de educar en valores y principios en temas como prevenir la infidelidad. Buscamos reconstruir nuestro tejido social. ¿Qué está pasando con la infidelidad que no nos hemos dado cuenta? Nos está generando homicidios, suicidios, depresión. El proyecto define el cacho como toda conducta nociva, penosa, inmoral, perjudicial, incorrecta, cruel que una persona comete hacia otra, que amenaza la institución familiar y que puede afectar la salud física y mental y deteriora el tejido social. También la asocia al consumo de drogas. El cacho es todo aquello que destruye el tejido social, o sea, el consumo de sustancias psicoactivas, el bullying, la violencia intrafamiliar. La iniciativa no contiene estudios técnicos que prueben la relación que hace la senadora entre la infidelidad, el suicidio y los homicidios. En el Consejo de Bogotá denunciaron retrasos en 55 obras por falta de trabajadores. Este es el panorama en algunas obras de Bogotá. Polisombras, pavimentos rotos, pocos o ningún obrero. Hay 55 frentes de obra que están atrasados porque no hay personal. Las obras más afectadas son la avenida Rincón, la avenida Tintal, los andenes de la calle 116, el canal Córdoba y el parque Gilma Jiménez, que tiene un retraso del 60%. Ya se han girado casi 900.000 millones de pesos que no se sabe qué está pasando porque dice que no se pueden ejecutar por falta de obreros. Entonces, ¿dónde está esa plática? El director del IDU le salió al paso a la denuncia. Los contratistas alegan eso como una causa que es completamente imputable a ellos. Según el funcionario, solo hay 2 obras retrasadas por esta causa, pero hay procesos sancionatorios en curso. Angustioso aterrizaje en el norte de Bogotá. Una avioneta privada se precipitó a tierra en inmediaciones del hipódromo de los Andes. Las autoridades aeronáuticas investigan las causas del accidente que dejó como saldo 2 personas lesionadas. El piloto Andrés Martínez y la aprendiz Jennifer Triviño, ambos fueron trasladados sin heridas de gravedad a la clínica La Sabana. En video quedó registrado cómo delincuentes en el sur de Bogotá logran desmantelar un carro en 7 minutos. Un lamentable caso se presentó en la localidad de Barrios Unidos cuando 3 delincuentes en tan solo 7 minutos desvalijaron un carro. Ellos parquearon el carro al frente del mío y se bajaron tres hombres y como te digo, en cuestión de 7 minutos desvalijaron todo el carro y lo iban metiendo las partes en el baúl de ese carro. Después se ubican detrás del carro de una compañera y a ella le alcanzan a robar los espejos. Los delincuentes no se conformaron con llevarse los espejos, desmontaron las llantas, quitaron el computador y se robaron hasta el capó del automóvil. Yo me imagino que son bandas organizadas porque el modus operandi es demasiado experto. Y hasta aquí, Noticentro 1 CM.